El propósito de esta clase es el ofrecer algunas reflexiones que ayuden a adquirir unos principios fundamentales sobre el primer bloque de contenidos del currículo del área de religión y moral católica, que lleva por título El sentido religioso del hombre. O dicho de otra manera, que es el título de esta exposición, la persona capaz de Dios. Como sabemos, la metodología pedagógica que se diseña en los actuales currículos nos indica la importancia de las capacidades en la educación de nuestros alumnos. Programamos por competencias y no solamente por contenidos, de manera que hacemos constar que nuestros alumnos y alumnas no son mero receptáculo de ideas, de teorías o un cúmulo de datos, sino que, y sin negar también esto, intentamos con nuestra tarea educativa que adquieran una serie de capacidades para su vivir cotidiano. Ser competente, es decir, ser capaz de llevar a cabo un proyecto vital, que en eso consiste el vivir, un constante proyectar mi vida a través de mis opciones pasadas, presentes y futuras. Y son capacidades que por ser personales son relacionales, es decir, me sitúan enfrente del otro y del otro. Porque desde el otro es como mi vida se desarrolla en autenticidad. Pues bien, la capacidad personal de cada uno viene a ser sinónimo de tener las condiciones de posibilidad de realizar cualquier dimensión vital. Y es ahí donde nos encontramos con nuestro tema. También la persona es capaz de lo máximo a que puede aspirar. Ser capaz de relación con Dios, con el misterio, con la trascendencia. Ser capaz de Dios significa ser capaz de revelación, es decir, tener las condiciones de posibilidad desde su estructura antropológica de recibir revelación, comunicación de parte de Dios. Sería absurdo que Dios se revelara a alguien que no fuera capaz, competente de recibir su palabra. Sería asimismo absurda toda palabra. Pero creo que no sería razonable, para el propósito que persigue esta clase, el utilizar una metodología deductiva, es decir, que partiera de lo revelado en las Sagradas Escrituras y de lo ofrecido en el Magisterio. Pretendemos retrotraer la reflexión al nivel anterior a estas fuentes, con el fin de que podamos entablar un diálogo fructífero con todos, sean o no creyentes. De ahí que aportaremos reflexiones que nos sitúen en dimensiones previas a la fe, como son la filosofía de la religión y la antropología filosófica, para dar paso a la reflexión teológica, al magisterio y, finalmente, a la Sagrada Escritura. Fuentes estas distintas, con metodologías distintas, pero que nos llevarán a una misma conclusión: la capacidad de toda persona para abrirse a Dios. Sin más preámbulos, comenzaremos con las aportaciones que desde la filosofía de la religión nos ofrece Mircea Eliade o Martín Velasco. Seguiremos con lo que desde la antropología filosófica de cuño eminentemente español reflexionan Ortega y Gasset, Julián Marías, María Zambrano, Laín Entralgo, Fernando Rielo o Francesc Torralba. Ya desde la reflexión teológica nos introduciremos en las aportaciones de Martín Gelabert, de Karl Rahner, de Urs von Balthasar o de Olegario González de Cardedal. Finalmente, el Magisterio de la Iglesia, concretamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos ilustra sobre nuestro tema en su primera parte, así como el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. En estos dos textos magisteriales encontraremos abundantes textos de la Sagrada Escritura que fundamentan bíblicamente la capacidad de toda persona de relacionarse con Dios. Esto sería el preámbulo, para que tengamos una visión general de lo que se pretende en esta clase.
Un segundo apartado sería el dedicado, como hemos dicho, a la filosofía de la religión. ¿Qué podemos decir de el hombre como capaz de Dios desde la filosofía de la religión? Sin pretender ser en absoluto exhaustivo en el tema, sino por el contrario, dar solo alguna pincelada que nos permita por nuestra cuenta ahondar en él, daremos comienzo a nuestra reflexión situándonos en la perspectiva que nos ofrecen los estudios sobre la filosofía de la religión, entendiendo por esta las aportaciones que derivan de la observación y reflexión del hombre desde sus orígenes como homo religiosus, y que el mero análisis de las distintas culturas que se han dado en nuestro planeta nos remiten a la existencia de esta dimensión vital que denominamos religiosa. Existe mucha bibliografía al respecto de importantes fenomenólogos y filósofos de la religión. Nuestro interés en esta primera fuente de información y reflexión no es tanto la fenomenología, que incide sobre todo en los hechos constatables y comparables de lo religioso, sino de la filosofía de la religión, que atendiendo a lo anterior, remarca su interés en la reflexión racional de tal fenómeno. No obstante, una y otra ciencia se complementan mutuamente de tal forma que importantes fenomenólogos de la religión son a la vez importantes filósofos. En su obra Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade nos aporta algunas indicaciones sobre el homo religiosus en relación con el cosmos en el que vive. Un cosmos que manifiesta la divinidad en su acción creadora. Quedémonos sencillamente con algunos párrafos. Cito: para el hombre religioso, el cosmos vive, habla. La propia vida del cosmos es una prueba de su santidad, ya que ha sido creado por los dioses y los dioses se muestran a los hombres a través de la vida cósmica. Y sigue Mircea Eliade: a partir de un cierto estadio de cultura, el hombre se concibe como un microcosmos. Forma parte de la creación de los dioses. Dicho de otro modo, reencuentra en sí mismo la santidad que reconoce en el cosmos. A la del hombre podría llamársela una existencia abierta, ya que no se limita estrictamente al modo de ser del hombre. La abertura hacia el mundo hace al hombre religioso capaz de conocerse al conocer el mundo. Y este conocimiento le es preciso por ser religioso, es decir, por referirse al ser. Quedémonos, pues, con estas breves reflexiones que nos subrayan la dimensión de apertura del hombre respecto a la trascendencia. No quisiera ir más allá desde la filosofía y la fenomenología de la religión, pues creo que nos puede aportar mayor luz el siguiente apartado, el que voy a dedicar más tiempo, más reflexión, más profundidad, que es la antropología filosófica, sobre todo esa antropología filosófica de corte española. No obstante, quiero recalcar la tarea de filósofos por hacer razonable la religión. Es el caso, por ejemplo, del citado anteriormente Gómez Cafarena, con su metafísica religiosa, que partiendo de la realidad existencial del hombre, postula la razonabilidad de la religión. Dejemos ya el apartado 2 y entremos en el apartado 3, que lo titulamos Desde la antropología filosófica. Bien, retomamos en el tercer apartado, donde el tema el hombre capaz de Dios lo vamos a reflexionar desde la antropología filosófica. Retomando la última expresión con la que concluimos el apartado anterior, que era que hay que partir de la realidad existencial del hombre,
Es desde esa realidad existencial como vamos a mostrar que el ser humano, la persona, es capaz de Dios. Es su propia estructura antropológica la que nos muestra la dimensión trascendente de la persona. Y para ello, creo interesante partir de una dimensión vital, personal, que desde la filosofía española ha sido reflexionada con acierto y con una metodología sugerente. Me refiero al concepto de creencia. Efectivamente, la dimensión crediticia de la vida humana nos aporta luz para comprender la capacidad que tiene la persona de abrirse a Dios. No se trata de demostrar nada, sino de mostrar que esta dimensión, la creencia, más allá de toda religión positiva, es fundamental en el ser humano. En la bibliografía podremos encontrar algunas referencias al tema de la creencia y de Dios en algunos filósofos españoles. A ella me remito. No es posible en este momento, y tampoco es el propósito de esta clase, profundizar sobre el tema de cada uno de nuestros filósofos. Por eso creo que nos será provechoso la aportación que Laín Entralgo hace sobre el tema en un artículo que publicó en la revista Cuenta y Razón, concretamente el número 11 del año 1983, que lleva por título Creencia, Esperanza y Amor. En dicho artículo, Laín reflexiona sobre estas tres dimensiones de la vida humana desde el pensamiento de Ortega y Gasset, ilustrando también sus reflexiones con alguna aportación de Unamuno, Marías, Zambrano y Zubiri. En aras a la claridad me remitiré a puntualizar las ideas fundamentales de dicho artículo. En primer lugar, apoyándose en dos libros de Ortega, como son Historia como Sistema e Ideas y Creencias, sugerente título para nuestro tema, Laín afirma que, cito, la actividad psíquica concede al hombre la certidumbre de tratar con la realidad, o con otras palabras, la convicción de que es realmente real aquello con que se trata. No es últimamente la de sentir y pensar, sino la de creer. En segundo lugar, Ortega, en su obra citada Ideas y Creencias, opone temáticamente las ideas a las creencias, mostrando con nitidez la primacía de estas últimas en la constitución del fundamento de la existencia humana. El órgano adecuado para que la realidad sea percibida es la creencia. En expresión de Ortega, las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Estas son, en palabras de Ortega, el continente de nuestra vida. Vivimos de ellas, estamos en ellas, y no con ellas, nos encontramos. En tercer lugar, las creencias son las ideas que somos, no las que tenemos. No podemos formularlas, sino que nos contentamos con aludir a ellas, como solemos hacer en todo lo que nos es la realidad misma. Contamos con ellas, y ellas constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el que nuestra vida acontece. En cuarto lugar, para subrayar esta dimensión crediticia de la vida humana en Ortega, Laín añade una importante reflexión que el alumno de Ortega, Julián Marías, hace en su obra Introducción a la filosofía, y dice así: para el hombre, la realidad puede estar patente o latente. El hombre vive, pues, fatalmente cercado de incertidumbre.
y tiene que habérselas con lo que no le es presente ni dado. Al hombre no le queda más remedio que vivir de crédito. Por eso está atenido, sujeto a sus creencias. Mediante mis creencias tengo lo que no tengo en realidad ahora, pero necesito ahora para vivir. Por ellas me está presente lo latente. En quinto lugar, ¿qué es por tanto una creencia?, se pregunta Laín. Y responde desde 3 puntos de vista: desde el psicológico, desde el moral y desde el metafísico. Psicológicamente, dice Laín, la creencia es un componente fundamental y habitual de la existencia humana, conexo con la afectividad, la voluntad y la inteligencia, por el que discernimos lo que es real de lo que no lo es. Moralmente llamamos creencia a todo aquello por lo cual somos capaces de sufrir y morir. Y metafísicamente, la creencia es una estructura básica de la existencia humana, porque el hombre siente como realidad efectiva los contenidos de su constitutiva apertura a la realidad y descubre que allende el límite de su propia finitud hay necesariamente algo sin lo cual no le sería posible existir. En sexto lugar, el filósofo francés Pascal escribió que para entender el sentido de un autor es preciso concordar todos sus pasajes contrarios. Es contextualizarlo. Laín aplica este pensamiento a la vida humana y deduce que hay que admitir que ésta descansa metafísicamente sobre una realidad trascendente a ella misma, la cual constituye a un tiempo el fundamento postrero de su realidad y el definitivo término de sus proyectos. A este fundamento Ortega lo llamó una vez Dios a la vista. Tiene un artículo titulado así, Dios a la vista. O con otra expresión también orteguiana, mirad qué metafórica, regusto de eternidad. En séptimo lugar, la creencia es una aceptación prerracional y transracional de que es real lo que veo y una parte de lo que pienso. En expresión de Zubiri, que sería preciso profundizar para entender el alcance exacto de su pensamiento, me hace vivir la constitutiva religación de mi persona al fundamento de toda posible realidad. ¿Pero de qué modo? No con la evidencia matemática, sino, como Santo Tomás enseña, el acto del que cree es en alguna medida comparable con el acto del que duda, del que opina y del que sospecha. Por eso a la creencia le pertenece constitutivamente la inquietud. Hasta aquí hemos esbozado el artículo de Laín. Julián Marías, que como he dicho anteriormente era alumno de Ortega, en su obra que también ya hemos citado y que os invito a leer, Introducción a la Filosofía, y que la escribió en el año 1947, en el capítulo 11, en el apartado 87, reflexiona sobre la aparición del problema de Dios. Lo hace desde su descubrimiento de la vida como realidad radical, como proyecto. La vida es quehacer, menesterosa, futuriza, crediticia. Es un nuevo enfoque iniciado por su maestro Ortega. Es lo que se conoce como razón vital. Pues bien, Marías analiza un problema. Un problema puede ser o no resuelto, pero lo que es evidente es que existe, está ahí,
Y no tenemos más remedio, si queremos vivir con autenticidad, si queremos dar razón de nuestra vida, el intentar resolverlo. No es lo mismo que algo sea problemático a que algo sea desconocido. Hay tantas cosas que uno no sabe, pero que no me es necesario saber para vivir. Cada uno puede hacer su propia lista. Pero otras realidades, quizá no muchas, aparecen en nuestra vida y se nos hacen problemáticas, es decir, necesario responderlas o al menos saber a qué atenernos en nuestra vida, pues sin ellas se nos quedan huecos, agujeros en nuestro proyecto vital. Y estas son precisamente las que constituyen lo que Marías llama el horizonte de las ultimidades. Y aquí se ubica el problema de Dios. Mi vida como quehacer aparece como algo forzoso, constitutivo de ella, inexorable. Mi vida me es dada, pero no hecha, sino por hacer. Desde esta perspectiva, me es menester asumir la vida en su totalidad, y esta tiene latencia y patencia. Tomarla como realidad entera donde descubre su horizonte de ultimidades, remitiendo forzosamente a su fundamento, positivo o negativo, a su fundamentalidad o desfundamentalidad. Marías escribe: Dios es el nombre de una interpretación radical de la realidad, interpretación en que consiste esa decisión que libremente ejecutamos al vivir. Tan pronto como surge en nuestra vida la idea de Dios, aparece inexorablemente el problema de la realidad de Dios. Porque la idea de Dios descubre esa necesaria remisión al fundamento de mi vida, apareciendo la problematicidad de la aparición de Dios, una problematicidad que ya estaba desde siempre. Por esa razón, el problema de la divinidad no es algo inventado, ni formulado, ni construido, sino descubierto. Estaba ahí, latente. Y mi vida tiene dimensiones de latencia, donde se encuentra la problemática de Dios, y de patencia. Rechazar una de las dimensiones es rechazar la vida en su totalidad y por tanto en su autenticidad. Pero se pregunta Marías, ¿dónde aparece en mi vida esta idea, problema, realidad de Dios? En la religión. Pero aquí no se refiere a una u otra religión positiva, sino a aquella posibilidad, mejor, forzosidad del hombre en que éste toma en peso su vida entera y queda remitido a su horizonte de latencias o ultimidades, y con ello a su fundamento último. Por eso este sentido de religión es tan amplio que incluye, junto a la religión positiva, toda toma de posición respecto a las ultimidades, y entre estas posibilidades, la religión misma. Pasando ahora a Laín Entralgo, en su obra Creer, Esperar, Amar, vuelve a recalcar la dimensión crediticia o de creencia de la persona. Sin embargo, es una de sus primeras obras, que se titula Medicina e Historia, la publicó en el año 1941, allí se localizan los antecedentes conceptuales de la creencia. Como médico que era, confronta el método científico con la creencia, subrayando que, y cito, hay una creencia en la realidad previa a cualquier consideración científica de la que la ciencia no puede prescindir. Esa realidad previa a la de la ciencia es la realidad existencial. En este artículo, Medicina e Historia, se hace hincapié en un concepto clave en el pensamiento de Laín: el amor creyente. Lo crediticio de la vida humana se ilumina si lo unimos a la dimensión del amor. He aquí algunos párrafos que nos servirán de referencia para una profundización del tema.
Y cito estos párrafos. Dice Laín: creer es tan propio del hombre como el preguntar. Un hombre incapaz de creer dejaría también de ser hombre. Y no se refiere a la creencia en una religión, sino en el sentido de crediticio, de estar en unas creencias, fundamento de mi proyecto vital. Si no, estaríamos parados, estáticos, no tendríamos proyecto. Si yo no creyera que después de esta clase grabada, pues me voy a ir a mi casa a merendar, bueno, no meriendo casi, pues no podría hacer nada, sería una cosa, pero resulta que la vida humana no es cosa, sino proyecto. Y por eso no se está refiriendo a una religión positiva, no está diciendo el que no cree en una religión no es hombre, qué barbaridad. Está diciendo que en esa dimensión de crediticia básica no podría ser hombre porque forma parte de la propia estructura antropológica de toda persona. No podría ni siquiera decir mi duda. La realidad del amor y del amado queda afirmada por la creencia. Y por lo tanto, solo desde ella se puede culminar el amor y también la convivencia. Si no hubiera un mínimo de confianza, de credibilidad, no podríamos convivir. Sería todo un temor al otro, un miedo al otro. Bueno, seríamos Hobbes, ¿no? El hombre lobo del otro hombre. Sigue Laín. Nos propone hablar del amor creyente, o que él lo llama también de revelación. El amor creyente nos pone a la mano la vida personal del otro, nos revela su realidad. En la creencia del amor se nos entrega la íntima realidad del otro. La creencia no afirma una realidad anterior vacilante, sino descubre una realidad nueva y nos hace verla. Aquí la creencia afirma su objeto más allá de toda duda y de toda prevención crítica racional. La creencia amorosa ahora ya es intuición, evidencia y revelación, donde se nos revela el vínculo con el amado. La revelación del amor creyente nos ha conducido a Dios, no a ninguna religión positiva, sino a una teodicea de la existencia humana, al descubrimiento de lo eterno, en palabras de Schiller, en el hombre. María Zambrano, por su parte, tiene una obrita que se llama El hombre y lo divino. En esta habla de esa relación permanente entre Dios y el hombre. Es cierto que esa relación ha tenido momentos de oscuridad o de puro formalismo. Sin embargo, en cuanto a relación, en cuanto a búsqueda, vivencia, ha existido siempre. En la introducción a esta obra, nuestra filósofa escribe: en otro tiempo, lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana. Más claro está que esta intimidad no puede ser percibida desde la conciencia actual. Aceptamos la creencia, pero se hace difícil revivir la vida en que la creencia era no fórmula cristalizada, sino viviente hálito que en múltiples fórmulas indefinibles, incaptables ante la razón, levantaba la vida. Observando el tema que nos ocupa de la persona como capaz de Dios desde postulados antropológicos, que quieren también aportar ideas respecto al ámbito educativo, os ofrezco finalmente la lectura siempre apasionante y actual, así como clarificadora y pedagógica, del profesor de la Universidad Ramon Llull, Francesc Torralba. Concretamente me voy a fijar en uno de sus libros que se titula Explorar el sentido de la realidad. En la segunda parte de esta obra, que se titula Ser receptivo, y más concreta en el capítulo 3, Aprende a preguntar, el autor expone algunas tesis sobre quién es el ser humano como animal interrogativo. Para ello, Francesc Torralba toma como referencia a Lubick en un libro titulado El hombre en el centro de la historia. El preguntar es un modo de articular fácticamente esta apertura existencial del ser humano. Somos un animal interrogativo, abierto a la realidad, comunicativo, efusivo. La pregunta, pues, es consustancial al ser humano. Quiere saber a qué atenerse,
pero no se circunscriben las preguntas a las cuestiones más próximas, sino por el contrario, también aparecen las últimas. Negar esa evidencia es negar el auténtico carácter interrogativo del ser humano que se hace cuestión, se hace problema del horizonte de ultimidades que rodea su proyecto vital. El profesor Torralba cita el Tractatus de Wittgenstein y dice: sentimos que incluso una vez resueltas todas las posibles cuestiones científicas, nuestro problema ni siquiera habría sido rozado. En definitiva, y cito a Francesc Torralba, el hombre descubre preguntas de otro calibre, de mucha más hondura y penetración. La pregunta por la existencia de Dios, por el sentido del mal en el mundo, por el valor de la felicidad, por el más allá de la muerte. Todas esas constituyen interrogantes de gran densidad en la vida humana. De ahí la tarea ilusionante, nuestra tarea de educadores, que debe ayudar al alumno a plantearse, al menos a plantearse, las grandes preguntas, aunque no sepa responderlas con exactitud, aunque no sea capaz de alumbrarlas. Vivir esas grandes preguntas es vivir enteramente la propia humanidad y regatearlas, y nosotros si se las regateamos a nuestros alumnos, sería regatearles algo de su humanidad. Y hasta aquí el tercer apartado. Ahora nos quedaría un cuarto, unido casi al quinto, donde trataremos el tema desde la teología y finalmente, aunque brevemente, desde el magisterio, que incluye a su vez la Sagrada Escritura. Nos introducimos pues en el cuarto apartado, donde vamos a tratar nuestro tema, el hombre capaz de Dios, desde la teología. En la bibliografía, que dejaré los documentos en la Comisión de Educación, pues ahí encontraréis la bibliografía de 4 autores. Yo solo aquí voy a introduciros uno de ellos. Se trata del padre Martín Gelabert, O.P., en su libro Experiencia humana y comunicación de la fe. Los otros son el padre Olegario Fernández de Cardedal, Karl Rahner o Hans-Urs von Balthasar. Bien, entrando ya en el libro Experiencia humana y comunicación de la fe, ensayo de teología fundamental, el padre Gelabert nos explica en uno de los apartados del capítulo 3, titulado La coherencia de la fe y lo humano o la venerabilidad de la fe, cómo podemos entender esta venerabilidad, esta coherencia de la fe. Entre las ideas que expone sobre esta coherencia intrínseca entre la fe y lo humano, en cuanto que forma parte de la estructura antropológica, vamos a destacar 3. La primera, la fe hace posible la comunicación. Cito al padre Gelabert. Solo la fe permite la comunicación. Sin fe, sin una mínima confianza, no habría más que soledad, incomunicación y empobrecimiento. La única manera de establecer relaciones con alguien, un hombre o un Dios si lo hubiera, es mediante la confianza y la aceptación mutua. La única posibilidad de encontrarnos con alguien, de establecer una comunión, de romper la soledad, es mediante la fe. La segunda idea, la fe favorece el progreso. Por otra parte, la fe, cito a Martín Gelabert, favorece el progreso. No se pueden oponer ciencia y creencia, pues de hecho, la creencia juega un papel importante en la ciencia, como en casi todos los otros sectores de la actividad humana. Las ciencias progresan porque los investigadores no parten de cero, sino que aceptan, creen, las conclusiones a las que otros han llegado. Y en tercer lugar, nos remite al sentido de la vida. Cito al padre Gelabert. La fe es necesaria para la realización de la vida. Pero hay más. En los momentos decisivos, el hombre se encuentra necesariamente con ella. Cuando el hombre se pregunta con seriedad por el sentido último de las cosas, de lo que hace, el sentido de su vida y de su muerte, no encuentra nunca respuestas evidentes, pero ni de un lado ni de otro, ni de la creencia ni de la increencia.
puede que encuentre respuestas convincentes, pero no evidentes. Son respuestas que se creen. Como os he dicho, os remito pues a la bibliografía de los demás autores, pero creo que con esas tres ideas teológicamente fundadas tenemos de alguna manera unas tesis en las que poder reflexionar, desde donde avanzar en esa reflexión teológica sobre la capacidad que tiene el hombre de abrirse a Dios, a la trascendencia. Y por último, el magisterio. Me voy a ceñir al catecismo de la Iglesia Católica. No es casualidad que el catecismo de la Iglesia Católica comience por la profesión de fe. Esa es la primera parte. Y no es baladí que el capítulo primero de la sección primera, de la primera parte, lleve el título El hombre es capaz de Dios, nuestro tema. Si echamos una mirada rápida sobre los epígrafes con los que se divide este primer capítulo, nos daremos cuenta inmediatamente del interés pastoral que los mueve, pues medita en primer lugar sobre el deseo de Dios, inserto en toda persona. Trae a colación un texto de la Constitución Gaudium et Spes, en concreto el 19.1, donde se subraya el carácter dialógico de Dios y el hombre desde la dimensión creacional de éste. En segundo lugar, las vías de acceso al conocimiento de Dios, haciendo referencia, aun sin nombrarlo, a las vías de Santo Tomás. En tercer lugar, nos habla del conocimiento de Dios según la Iglesia. Aunque podemos conocerlo mediante la luz natural, a partir de las cosas creadas, según reza el Vaticano I, considera, no obstante, la dificultad que en la situación actual del ser humano conlleva este medio. Y para ilustrar esto, cita un párrafo de la encíclica de Pío XII, Humani Generis, que dice: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Y por eso el Catecismo, en su párrafo 38, dice: por eso el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. Os animo, pues, a leer el texto junto con el elenco de citas bíblicas que nos servirá para ver cómo el magisterio fundamenta su enseñanza desde la Sagrada Escritura. Y bien, vamos llegando al final. Espero que mi exposición os deje con ganas de seguir leyendo, reflexionando, meditando sobre la búsqueda que toda persona hace de Dios. Seguid pues buscando. Y os dejo con un texto de San Pablo, que nos irá muy bien para nuestra tarea educativa y formativa, más bien siendo esta la primera de las clases. Y dice San Pablo en la carta a los Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y con esto hemos terminado la clase. Yo dejaré todas las propuestas de actividades y de bibliografía en la Delegación de Educación. Muchas gracias.